Mike Tyson contaba con 18 años de edad, cuando debutó por primera vez en el mundo del boxeo profesional, en fecha 6 de marzo de 1985. En esta primera ocasión subido en un ring, Tyson se enfrentó contra Héctor Mercedes, un boxeador puertorriqueño. Desde el inicio del combate Mike tomó la corta distancia, y avasalló al puertorriqueño lanzando golpes de gancho con la diestra y la zurda. Con su primer knockout el joven Mike ya comenzó asombrando al mundo del boxeo. El 10 de abril de 1985 se enfrentó a Trent Singleton. Desde un primer momento, Mike atacó a su rival realizando un combo de 4 golpes, lanzando el último directo a la mandíbula. Su rival intentaría seguir boxeando después de la primera cuenta, pero el desarrollo del combate no iría a mejor para él, resultando en la segunda victoria para el joven Mike. El 23 de mayo de 1985, Mike se enfrentó en el ring contra Don Halpin. Su rival se fue contra las cuerdas con tan solo 3 poderosos golpes de Tyson. Halpin se puso en pie para continuar el combate, pero volvió a caer definitivamente a la lona, recibiendo un último y cuestionado golpe de derecha de Mike. El cuarto combate se produjo el 20 de junio de 1985 frente a Ricardo España. Su rival comenzó recibiendo una serie de golpes de Mike, que le arrinconaron contra las cuerdas nada más comenzar la pelea. Tras resistir varios golpes poderosos combinados de Tyson, Ricardo cayó a la lona tras un potente gancho de izquierdas que no le dejó reaccionar. Al poco de levantarse y tras la primera cuenta España volvería a besar definitivamente la lona, por no poder protegerse a otro gancho de izquierdas muy parecido al anterior. El 5 de septiembre de 1985, Mike se enfrentaría a Michael Thompson. Este boxeador aguantó hasta el sexto asalto sin resultar noqueado, pero pronto recibiría un serio correctivo de Tyson, probando su fabuloso gancho de izquierdas al cuerpo que lo mandaría a la lona. Tras recuperarse de ese formidable golpe y reanudarse el combate, un definitivo directo de derecha acaba noqueando a Thompson dándole su octavo triunfo al joven Mike. El joven boxeador Danny Long sería el siguiente rival de Mike en el ring. Este púgil comentó antes de la pelea que él podía golpear mejor que Tyson, no mostrando ningún temor a su rival. El 9 de octubre de 1985 comenzó el combate entre ambos, pero Danny Long no respetó suficientemente a su rival, quedándose en el centro del ring sin guardar las distancias. Tyson aprovechó la situación y con un golpe directo de izquierdas envió a Long contra las cuerdas. El combate se reanudaría tras la primera cuenta, pero el guión de la pelea no cambió en absoluto, siendo Tyson protagonista en todo momento, mientras Long corría hacia el otro lado del ring tratando de evitar el cuerpo a cuerpo con Tyson. Los intercambios de potencia siempre favorecieron al joven Tyson, mientras a Long le empezaron a fallar las piernas, defendiéndose como podía de la furia de Mike. Tras una segunda cuenta, un buen crochet de izquierda de Tyson terminaría con su oponente, convirtiéndose Danny Long en su novena víctima en el cuadrilátero. El 25 de octubre de 1985 tuvo lugar la pelea frente al boxeador Robert Cowley. Este púgil trató de mantener las distancias con Tyson gracias a su mayor envergadura, pero Mike, usando su velocidad, logró meterse en su guardia agachándose, esquivando sus golpes y lanzando golpes de izquierda hacia arriba que alcanzaron la mandíbula de Cowley.
El combate finalizó pronto, sumando así Iron Mac su 10ª victoria. El 1 de noviembre de 1985, se enfrentó al boxeador Sterling Benjamin. En el primer asalto Mac mostró su superioridad arrinconando a Benjamin contra las cuerdas y mandando a su rival al suelo tras un gancho de izquierdas. El árbitro para la pelea y tras la primera cuenta y reanudación del combate, Tyson vuelve a arrinconar a su rival lanzando varios duros golpes dirigidos al hígado de Benjamin, que este no pudo soportar. El árbitro finaliza el combate, mientras Mac hace gestos hacia el público pidiendo que le esposen, por la dureza de su actuación frente al rival. El 13 de noviembre de 1985 Mac se enfrenta a Eddie Richardson. Desde el comienzo de la pelea Richardson no supuso ningún peligro para Tyson pese a superarle en altura y envergadura. Eddie mantuvo la guardia baja lanzando golpes suaves que no pusieron nunca en peligro al joven Mac. Tras una primera cuenta producida por un fuerte golpe de derechas, su rival lo único que pudo hacer fue recorrer el ring de un lado a otro hasta que finalmente Mac le alcanza con su característico y demoledor crochet de izquierda que envía a Richardson al suelo de un plumazo. El 22 de noviembre de 1985, Conroy Nelson sería su siguiente rival en el ring. En el segundo round Tyson comienza a posicionarse mejor que su rival utilizando el jab de izquierdas. Al poco rato, Nelson falla un golpe lanzado al aire y aprovechándose de este error, Mac vuelve a utilizar su magnífico crochet de izquierdas, que manda a besar el suelo a su rival. Como en otras ocasiones, el joven Mac se dirige a la esquina del rival para preocuparse por su estado tras el knockout. El 6 de diciembre de 1985, su rival fue Sammy Scott. El árbitro da unas indicaciones a ambos púgiles y da inicio al combate. Sammy comienza a recorrer todo el cuadrilátero en el primer round, pero Tyson consigue arrinconar a su rival en la esquina gracias a su velocidad metiéndose en su guardia y alcanza en la mandíbula a Sammy usando su crochet de izquierdas, que consigue derribar rápidamente a su oponente. El árbitro finaliza la pelea tras quedar la cara del rival ensangrentada por la violencia del knockout sufrido. El 27 de diciembre de 1985, Tyson se enfrenta al boxeador Mark Young, tras haber cosechado 14 victorias anteriormente. Young se muestra activo en el ring desde un primer momento, lanzando potentes golpes frente a Tyson constantemente, que no consiguen golpear claramente al joven Mac. Tras lanzar varias combinaciones, Young comete el error de mantenerse en el centro del ring sin mantener la guardia alta, a lo que Tyson responde con un potente uppercut de derechas que impacta en la cara de Young y no le permite levantarse tras la caída. Con este knockout, Tyson ya suma su 15ª victoria, siguiendo invicto encima del ring. Teo enfrentaría a Tyson contra David Jaco. Jaco comenzó lanzando jabs de izquierda para alejar a su rival, gracias a su mayor altura y envergadura. Sin embargo, David empezaría pronto a notar la dureza de la mano izquierda de Tyson con su crochet, por lo que fue moviéndose por el ring para ir ganando tiempo y espacio para ir recuperándose de los golpes, no obstante acabó cayendo a la lona en una primera ocasión. Tras aguantar las múltiples embestidas de Mac durante un rato, el púgil se vio arrinconado en la esquina del ring, recibiendo un fuerte crochet de izquierda que le volvería a mandar al suelo. Al reanudarse la pelea por segunda vez, la historia no cambió. Jaco trató de moverse de nuevo por el ring buscando una buena mano, pero volvió a caer noqueado al suelo tras recibir un fuerte crochet de derechas de Tyson, un golpe menos habitual pero muy efectivo. El árbitro acabó poniendo fin a la pelea debido a la regla de las 3 caídas.
El 24 de enero de 1986, Tyson se enfrentaría a Mac Jameson, un boxeador más alto y corpulento con gran aguante frente a los golpes. Desde el primer momento, Tyson tuvo que ir trabajando a su oponente, lanzándole fuertes golpes de todo tipo que le fueron mermando a medida que transcurría el combate. Jameson trató de dar guerra y mostró su clase durante varios rounds, resistiendo los envites del rival y tratando de golpear a su ágil oponente pese a la dificultad del combate y haber caído en una ocasión a la lona. Durante toda la pelea hubo una clara diferencia a favor de Tyson, pero aún así ambos llegaron en pie a un quinto round. En este momento, pese a que Jameson siguió aguantando como pudo todos los fuertes golpes que recibía de Tyson, intentando mantener las distancias usando el jab de izquierdas gracias a su altura, sus fuerzas empezaron a flaquear y acabó arrinconado en la esquina del cuadrilátero, donde recibió nuevamente los temidos crochet del joven Mac, que le mandaron a la lona por segunda vez. El boxeador se levantó para continuar luchando, pero el árbitro paró la pelea entendiendo que no podía seguir boxeando en condiciones óptimas. El 16 de febrero de 1986, Jesse Ferguson sería su siguiente rival. Este combate suponía un paso importante para Mick en su camino hacia el título mundial de los pesos pesados. Si ganaba la pelea empezaría a ser considerado como un serio candidato. Ferguson contaba con una gran fortaleza física y un aguante increíble hacia los golpes. Durante el combate, el rival de Tyson no le puso en serios aprietos, pero la batalla se alargó durante varios rounds hasta que Jesse empezó a sufrir en exceso los golpes del joven Mac. Esta pelea podía haber sido parada por el árbitro con anterioridad, ya que Tyson estaba lanzando unas duras combinaciones de golpes a la cabeza del rival sin obtener ningún tipo de respuesta, pero el árbitro alargó el sufrimiento de Ferguson hasta que consideró que no había ningún tipo de reacción por parte de este. El 19º combate se produjo el 10 de marzo de 1986, frente al boxeador Steve Foskey. El combate estaba inclinado a favor de Tyson desde un principio, gracias a los fuertes golpes que lanzó a su rival, en especial le hizo sufrir con los fuertes ganchos de derecha que impactaron de lleno en su cara. Foskey aguantó como pudo durante los 3 primeros asaltos hasta llegar al tercer round. En este momento Tyson decide finalizar la pelea con su golpe más clásico, el crochet de izquierdas, apoyando el peso sobre su pierna izquierda para coger el mayor impulso. Frente a este golpe, Steve no tuvo nada que hacer, finalizando así la pelea. El 13 de junio de 1986, Tyson se enfrentó a Diggy Gross. Gross fue probablemente uno de los rivales que más le hizo esforzarse para conseguir la victoria. Con un estilo de boxeo parecido al de Tyson, Gross tenía un fuerte crochet de izquierdas y una combinación de puñetazos con ambas manos muy peligrosa. Durante este combate Tyson tuvo que esquivar numerosos golpes de su rival, gracias a su velocidad y agilidad, protagonizando uno de sus mejores combates defensivamente hablando, con su famosa esquiva de golpes moviéndose de lado a lado que finalizó con su especialidad, el crochet de izquierdas. Tras levantarse del suelo con la primera cuenta y reanudarse el combate, Gross no tardó en darse cuenta de que el crochet de izquierdas de Mac terminaría nuevamente con sus aspiraciones de victoria.
El 23º combate tuvo lugar un 28 de junio de 1986 frente a William Josea. En esta pelea Tyson mostró su gran variedad de golpes así como su gran potencia de ataque, lanzando un golpe tras otro frente a su rival, que no tuvo tiempo ni de reaccionar prácticamente. Josea aguantó en pie unos minutos hasta que finalmente las piernas le hicieron perder el equilibrio y caer a la lona. Tras levantarse para intentar continuar la pelea, el árbitro concluyó el combate dando por ganador al joven Mac. El 11 de julio de 1986 tuvo lugar la pelea frente a Lorenzo Boyd. El primer round estuvo bastante igualado, ya que Boyd consiguió mantener a raya a Tyson en los intercambios de golpes. Pero la historia cambiaría por completo en el segundo round. A Boyd se le veía ya bastante afectado por los golpes recibidos, cuando recibe un golpe de derechas al cuerpo que le hace levantar su guardia y recibir seguido un gancho de derechas en la cara que le manda al suelo de forma violenta sin que pueda volver al combate. Sin duda, uno de los knockouts más salvajes del legendario Tyson. En su 25ª pelea, el 26 de julio de 1985, Tyson se tuvo que enfrentar al púgil Marvis Frazier. Tras recibir las instrucciones de su entrenador, el árbitro dio inicio al combate. Mac inició lanzando unos golpes para sondear a su rival. Al ver que Marvin no respondía con dureza, Tyson fue con todo tras acorralarle en la esquina del ring, lanzándole unos fortísimos ganchos de derecha consecutivos que hicieron que su rival perdiera el conocimiento y cayera de rodillas al suelo. Un knockout aterrador por parte de Iron Mac. El 17 de agosto de 1986, tuvo lugar el combate frente a José Ribalta. Tras un tenso cara a cara entre ambos púgiles antes de dar inicio al combate, la pelea pronto se fue decantando a favor de Tyson. Pese a alargarse el combate, en el octavo round José Ribalta probó el gran crochet de izquierdas que tiene Mac, que le hizo caerse contra las cuerdas. Posteriormente, Ribalta no pudo zafarse de su rival pese a su superioridad en altura, y volvió a besar la lona tras probar de nuevo el crochet de izquierdas de Iron Mac. Pese a su gran fortaleza e insistencia para continuar peleando, el árbitro acabó dando por finalizada la pelea, al ver la increíble paliza que le estaba dando Tyson con sus durísimos golpes a la cabeza. El 6 de septiembre de 1986, Alfonso Ratliff se enfrentó a Tyson con el objetivo de ser aspirante al título mundial de los pesos pesados. Alfonso no tuvo ninguna oportunidad de ganar el combate desde el principio de la velada, ya que Tyson, sabiendo lo que se jugaba en esa pelea, desplegó su mejor boxeo, lanzando un vendaval de golpes a su oponente. Alfonso, tras levantarse varias veces del suelo, no pudo ofrecer un gran espectáculo de boxeo al público al caer derrotado rápidamente por Mac en el segundo round.
El 22 de noviembre de 1986, Tyson se enfrentó al boxeador Trevor Berbick por el título mundial de los pesos pesados. Esta pelea fue histórica en todos los sentidos, el combate fue calificado por los expertos como el Doomsday, y contó con la asistencia de casi 9.000 personas a la velada, acudiendo famosos cantantes, deportistas y otras estrellas. El combate no fue una simple pelea más para ambos, sino que supuso la caída total de Trevor Berbick como campeón, tras recibir un serio correctivo de Mike, que no tuvo piedad de su oponente. Con esta victoria alcanzada a los 20 años y 4 meses de edad, Tyson se convirtió en el campeón más joven de la historia en esa categoría. El 30 de mayo de 1987, tuvo lugar la pelea frente a Pinklon Thomas por el título mundial de los pesos pesados WBC y WBA. El combate se alargó hasta el sexto round, momento en el que Thomas baja la guardia y recibe un gancho de izquierdas de Tyson seguido de un vendaval de 17 golpes que le enviarían sin remedio a besar la lona. El combate podía haber terminado antes si el árbitro hubiera decidido intervenir ante semejante paliza. El 16 de octubre de 1987, Tyrell Viggs sería el rival del joven Tyson por el título mundial de los pesos pesados WBC, WBA e IBF. La pelea llegó a un séptimo asalto gracias a la gran resistencia física de Viggs. No obstante, en este último round, el gancho de izquierda de Tyson comenzaría a impactar con gran claridad en la mandíbula de Tyrell, haciéndole un daño del que pudo reponerse en una ocasión tras levantarse del suelo con la ceja izquierda ensangrentada, pero que no pudo soportar una segunda vez. Este combate se convertiría en la 32ª victoria consecutiva del joven Tyson. El 22 de enero de 1988, tuvo lugar el combate frente a Larry Holmes por el título mundial de los pesos pesados WBC, WBA e IBF. En el cuarto round, Mack lanza una combinación de izquierda-derecha a la cabeza de su rival. Tras la primera cuenta hasta 10, Holmes se levanta y vuelve a recibir un fuerte crochet de derechas que le enviaría de nuevo a la lona. Desde este momento, lo único que pudo hacer fue intentar alejarse de los golpes de Tyson, moviéndose por el ring a duras penas, hasta que finalmente fue alcanzado por otro fuerte crochet de derechas del que no pudo recomponerse. Holmes tuvo que recibir asistencia médica nada más ser noqueado, debido a la seriedad de los golpes recibidos en la cabeza. El 21 de marzo de 1988, Tony Tubbs fue el siguiente rival de Tyson en el ring, de nuevo por el título mundial de los pesos pesados WBC, WBA e IBF. En el segundo round, Tony recibe un gancho de derechas al cuerpo y otro a la mandíbula que le hace casi caerse al suelo. El árbitro rompe el clinch, pero Tony se dirige al medio del ring, sin haberse recuperado del todo de la anterior, momento en el que recibe el infalible crochet de izquierdas de Mack que le hace perder el equilibrio en las piernas y caer noqueado en la esquina inferior del ring. El siguiente combate tuvo lugar el 27 de junio de 1988, enfrentando a Tyson contra el boxeador Michael Spinks por los mismos 3 títulos. Este púgil llegaba a la pelea con una racha de 31 victorias y 0 derrotas, por lo que el espectáculo era único para los espectadores, al enfrentar a 2 boxeadores invictos en el ring por el título mundial.
Este hito no ocurría desde 1971, cuando se enfrentaron Muhammad Ali frente a John Frazier. A este combate frente a Spinks lo llamaron Once and for All, aunque el espectáculo duró poco, decantándose pronto del lado del joven Tyson. El 25 de febrero de 1989, Tyson se enfrentó a Frank Bruno para retener los 3 títulos mundiales que tenía en su poder. En el sexto round, Mac lanza un par de golpes de izquierda y derecha a la cabeza de Bruno, y seguidamente realiza su famoso combo de gancho de derecha al hígado y a la cabeza. El árbitro no tuvo más remedio que para la pelea. El 21 de julio de 1989, Carl Williams sería el siguiente combate de Tyson para retener el título mundial. El combate solo duró 1 minuto y medio, siendo su segunda pelea más rápida por el título mundial. Tras lanzar un par de jabs de izquierda a Williams, Tyson le respondió con su crochet de izquierdas, que enviaría a su rival a la lona de un plumazo. Carl intentó levantarse para continuar luchando, pero el referee decidió no reanudar la pelea. El 8 de diciembre de 1990, Tyson se enfrentaría a Alex Stewart, tras haber perdido el título mundial de peso pesado frente a James Douglas previamente. Nada más comenzar la pelea, Stewart cayó a la lona al recibir una fuerte combinación de golpes por parte de Mac. El combate no cambiaría más adelante, sino que su rival sería noqueado hasta en 3 ocasiones a lo largo de la pelea, con sendos crochet de derechas y de izquierdas. El 18 de marzo de 1991, Donovan Radek sería el rival al que se enfrentaría Tyson. La pelea estuvo muy disputada, lanzándose ambos fuertes golpes, que harían flaquear las fuerzas de ambos boxeadores. En el sexto round Mac sufrió con los puños de su rival, pero aguantó hasta el séptimo, donde el árbitro finalmente paró la pelea dando por ganador a Tyson. Esta pelea frente a Donovan Radek se repetiría posteriormente el 28 de junio de 1991, volviendo a ganar Mac por decisión unánime. El 19 de agosto de 1995, después de unos años sin pelear profesionalmente, Tyson se enfrentaría a Peter McNeely.
Tras un tenso cara a cara entre los dos púgiles, que habían tendido sus más y sus menos antes del combate, el árbitro dio comienzo a la pelea. McNeely fue directo a por Tyson, pero en el intercambio de golpes acabó recibiendo un crochet de derecha en la cabeza que le haría caer al suelo. Peter se levantó rápidamente del suelo e intentó volver a boxear, pero el árbitro lo agarró del brazo para contarle la caída. Tras reanudarse la pelea hubo un intercambio de golpes que acabó nuevamente con McNeely en la lona, tras recibir un poderoso crochet de derechas. El 16 de diciembre de 1995, Buster Mathis Jr. sería el siguiente rival de Tyson. En el tercer round, ambos se juntaron contra las cuerdas en la corta distancia, momento en el que Mac pudo lanzar un par de ganchos de derecha a su rival para finalizar la pelea con Mathis noqueado por el suelo. En fecha 16 de marzo de 1996, se repitió nuevamente el combate entre Tyson y Frank Bruno por el título mundial de los pesos pesados WBC. Al llegar al round 3, y tras esquivar un par de golpes de Bruno, Tyson lanzó una combinación de golpes al rostro de su oponente que mandarían a su rival contra las cuerdas, dejándole la cara sangrando por la dureza de los golpes. El árbitro paró la pelea sin dejar que Frank se levantara. El 7 de septiembre de 1996, se produjo el combate frente a Bruce Seldon por el título mundial de los pesos pesados WBA. Durante el primer asalto, Seldon fue noqueado por un rápido combo de golpes de Mac. Tras la primera cuenta Seldon se levantó para continuar la pelea, pero tras reanudarse la pelea, pronto fue definitivamente noqueado tras recibir un fuerte crochet de izquierdas. El 16 de enero de 1999, tras haber perdido los dos combates anteriores por el título mundial frente a Evander Holyfield, Tyson se enfrentaría a Franz Botha. Este combate estuvo muy igualado, ya que Franz era un boxeador de características muy similares a las de Tyson. Algunos jueces llegaron a pensar que Botha tenía ventaja sobre Mac hasta que ambos púgiles alcanzaron el final del quinto asalto, momento en el que Tyson impactó de lleno un crochet de derechas directo al mentón de Franz que le enviaría a la lona. El referee finalizó el combate por knockout. El 29 de enero del año 2000, la velada enfrentó a Tyson y a Julius Francis. Esta pelea duró tan solo 2 asaltos, en los cuales hubo tiempo para que Julius cayera a la lona hasta en 5 ocasiones. El 24 de junio del año 2000, Tyson se enfrentó en el ring contra Luzberisi. Nada más empezar la pelea,
Tyson mandó a la lona a su rival con un gancho alto de izquierdas al mentón de Lee. Tras reanudarse el combate, Sberisi volvió a recibir otro gancho de izquierdas que pondría fin al combate según el árbitro, pero Tyson continuó intentando noquear de nuevo a su rival, pese a haber finalizado la pelea. El 13 de octubre de 2001, Bryan Nielsen sería el próximo rival de Tyson. Bryan pronto notó la dureza de los golpes de Mac tras recibir 3 combinaciones de ganchos de izquierda y derecha a la cabeza que le enviaron pronto al suelo. Al llegar al sexto asalto, Bryan tenía el ojo izquierdo totalmente cerrado por los golpes, por lo que en su esquina decidieron retirarse de la pelea. El 22 de febrero de 2003, Clifford Etienne sería la siguiente víctima de Tyson, que venía de haber perdido su anterior combate por el título mundial frente a Lennox Lewis. El combate duraría solo un asalto. Mac falló un primer crochet de izquierdas, pero acertó su crochet de derechas que enviaría a Etienne directo a la lona. Si te gustó el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal para poder ver más contenido similar. Muchas gracias.